Continuamos. Canal UNAD TV en Red. UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Continuamos abordando el tema que hemos elegido para el día de hoy, reclutamientos y desapariciones forzados. Nos acompaña en esta ocasión el representante de la Cámara, doctor Juan Manuel Hernández Borges. Y yo quisiera que habláramos en este momento, doctor Hernández, acerca de algunos de los barrios que son los que se han visto más afectados por esta situación. Se habla de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y la comuna de Soacha, Compartir en Soacha. Básicamente de allí provenían las personas que fallecieron en estos falsos positivos. ¿Por qué es allí concretamente donde se centra el problema? Bueno, adicional de lo que plantea el señor rector, estas personas buscan sectores donde creen que nadie va a reclamar a la gente, como son desafortunadamente los sectores donde hay más crisis económica y más problemas, mucha más vulnerabilidad, hay un poco de arraigo, o sea, las familias dispersas, los hijos no le avisan a los padres hacia dónde cogen, salen a trabajar a diferentes sitios, y buscaron personas, pues digamos el modus operandi fue muy sencillo, un contacto en el sector de Cazucá entre los límites de Soacha y Ciudad Bolívar, y este señor pues en las tiendas empezó a mirar qué jóvenes deambulaban todo el día, estaban en la calle o eran consumidores, les ofrecían licor, se hicieron amigos de ellos y les ofrecieron obviamente un trabajo. A ellos se lo llevaron fue con la excusa de que iban a ir a trabajar, que iban a ir a cuidar fincas, en otros casos que iban a ir a integrar grupos paramilitares, y así los llevaron engañados. Entonces ellos detectaban y buscan en estos sectores, porque lo explicaba el señor rector, pues obviamente su problema económico, su condición de educación demasiado baja, casi la gran mayoría de ellos ni siquiera tenían la primaria, y eran llevados a ser entregados en el norte de Santander, donde se los entregaban a unas personas a otro contacto, y a su vez en unos retenes los entregaba al ejército. Luego aparecían ejecutados, entonces pues es un tema bien complejo. Algunos de ellos creo que incluso fue más o menos en 2 días que hicieron todo el proceso. Todos los 11 personas de este sector de Cazucá, obviamente esto se ha dado, no ahora, esto se viene dando hace muchísimos años. Lo que pasa es que, digamos, hoy pues se ha podido denunciar el tema, pero han habido otros gobiernos donde se ha presentado el tema. Hay masacres que se están investigando por parte de la Fiscalía, es que hay 760 investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, 920 soldados investigados en la Procuraduría General de la Nación. No todos ellos van a ser culpables, obviamente, pero porque pues hoy es muy fácil echarle la culpa toda al ejército cuando se presenta un tipo de circunstancia de estas, pero sí hay un pasado muy oscuro dentro de lo que son personas inocentes que les quitaron la vida para ascender, para que les dieran medallas o para cobrar dinero en estas circunstancias. Doctor Leal, ¿y qué se puede hacer para que estas situaciones no se repitan? ¿Cómo podemos trabajar entre todos? Creo que es un trabajo común de la sociedad. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que afinar muy bien lo que significa la política educativa del Estado colombiano. En primer lugar porque, como lo está mencionando el señor representante, la condición no es nueva, es una condición cíclica que hoy afortunadamente se hace visible. Cuando los problemas se hacen visibles existen las opciones de solucionarlos, pero anteriormente habían sido seguramente maquillados de épocas atrás. Revisemos un poco las características de esta población que ha sido afectada. Es una población que tradicionalmente ha sido excluida del sistema educativo. Padres analfabetos, hijos que no terminan siquiera la primaria, núcleos familiares desvertebrados totalmente, lo que decía ahora, la estructura de valores poco arraigada, no hay condición de reconocer el respeto por el otro, no hay condición en la cual se puedan determinar estructuras de afecto de estos núcleos familiares tan fácilmente. ¿Cuál es esa verdad que el país debe escuchar? ¿Cuál es esa verdad que necesitamos escuchar además? ¿Y cómo hacer para que no se repita? Bueno, primero que todo hay que reconocer que el Ministerio de Defensa ha tomado, digamos, un nuevo rumbo. Desde que llegó el ministro Santos, él cambió aquellas directrices que premiaban los cadáveres. Porque existían, en el mes de febrero del 2008,
un comandante en el sector de Santander, por unas denuncias que presentó un sargento, daba 5 días de descanso al que llevara cadáveres. Pero obviamente él no le decía que mataran inocentes o le quitaran la vida a los inocentes para salir a descansar. Sí. Sin embargo, ¿esto qué generaba? Una conducta en los soldados que no veían a su novia, no veían a su mami, no veían a su familia, de decir, hombre, pues busquemos alguna salida y quitémosle la vida a ese señor que está consumiendo y que lo consideraban, entre comillas, una persona no grata para la sociedad, y la presentaban como un positivo. Obviamente, las directrices hoy dicen y premian a aquella persona que lleva una reinserción a la vida civil, o sea, un reinsertado hoy vale lo máximo en el ejército colombiano, ya no es quitarle la vida a nadie. Un detenido en un segundo grado y por último una persona que le quiten la vida. O sea, hoy ya los ascensos no dependen del número de bajas que existen. Yo creo que este llamado sirvió ante todo para generar una conciencia totalmente diferente en el ejército colombiano. Doctor Leal, ¿será que los grupos al margen de la ley ya no tienen tantos simpatizantes y les toca obligar a la gente a que entren a formar parte de sus filas? Bueno, seguramente sí. Pero yo creo que en todo este tema que hoy estamos tratando, Paola, es muy interesante concentrar la reflexión en las causas y no en los efectos. Porque ya hemos visto que los efectos son cíclicos, que se presentan cada determinado tiempo y periodo. Y yo creo que son muchos en toda la vida de Colombia como nación. Las leyes sirven para prevenir cierto tipo de actos, pero indudablemente cuando hablamos de una política de Estado, que creo que ha sido ratificar un poco la postura de la política de seguridad democrática de este gobierno, este es un escenario en donde Colombia ha avanzado, indudablemente. Pero hay otras políticas que tienen que ser muy fuertes. Yo creo que Colombia tiene que asumir la estructura de política de desarrollo humano sostenible. Un desarrollo humano que indudablemente tiene que estar referenciado en dos conceptos que son claves: convivencia y productividad. Si el país asume una política de este tipo, indudablemente la oportunidad social, educativa, va a fluir mucho más fácilmente a estas poblaciones vulnerables. Y ahí estamos atacando la causa, la génesis de los problemas. Otro elemento que a mí me parece que es clave es el desarrollo comunitario. Acuérdense que cuando el presidente Uribe llegó, habló de un Estado comunitario hace 6 años. Yo creo que Colombia tiene que seguir avanzando en la estructuración de un Estado comunitario en donde las comunidades sean partícipes en la solución de este tipo de problemas. Los problemas generalmente cuando son endógenos necesitan soluciones endógenas, es decir, desde su interior. No pueden ser exógenos, no pueden ser soluciones que llegan desde afuera por unos actores como nosotros, ¿cierto? Que simplemente estamos observando una realidad. Y un tercer elemento que a mí me parece que es fundamental es la política pública de inclusión social. En la medida en que esto se dé, esa política va a fortalecer la condición de marginalidad que hoy se tiene. Y eso es lo que tiene que hacer Colombia. Colombia tiene recursos para hacerlo. Y desde esa perspectiva, indudablemente, esos recursos deben de orientarse en la lógica del legislativo, en la lógica del ejecutivo y en la lógica, indudablemente, también del quien imparte justicia en este país, que son nuestros 3 poderes fundamentales, en pensar que la construcción de una nación debe de fluir dentro de un escenario en donde la inclusión y la equidad social son fundamentales. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en UNAD, Educación y Desarrollo Humano. UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.